Perfecto. Bueno, vamos a dar entonces inicio a estas segundas jornadas sobre enfermería, VIH, ITS y sexualidades. Este año un poco el lema de las jornadas tiene que ver con la ley 27675, nuevos derechos, interpelaciones al ejercicio profesional. La idea es poder hacer un recorrido sobre algunos puntos que nos parecía interesante. Bueno, contarles que este año, el año pasado las jornadas las realizamos desde la Dirección de VIH junto a la Escuela de Gobierno y la Universidad Nacional del Oeste, la UNO. Alan se iba a conectar, que es el director del espacio de salud. Este año se sumó, y es una alegría, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad de 3 de Febrero y la Universidad de José C. Paz. Así que ahí si hay alguno de los compañeros, compañeras, me parece que está Laura, que quiera dar un saludo, este es el espacio, ahí un poco para compartir. No sé si Laura Orozco, no sé si quieres ahí en nombre de la universidad decir algo, si no, seguimos. Te estoy mandando al frente. Bueno, bien. Estamos ahí con algunos problemas paren que voy a poner acá. Ahí están todos. Sacamos el silencio de todos, así que quien quiera levantar la mano y hablar está súper invitada. Y si no, les pedimos mantener los micrófonos en silencio. Bien, vamos entonces a comenzar. Ahí ustedes me dirán si se ve bien en la plataforma. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces un poco, ¿cuáles son los objetivos de este encuentro? Ahí, un poco lo que nosotros nos planteamos era, primero, que este encuentro sirva para fortalecer espacios de intercambio y de aprendizaje en torno a los aportes de la nueva ley al ejercicio profesional de los y las enfermeras. Eh, por otro lado, abordar algunos tópicos centrales en torno al VIH, como pueden ser cuestiones vinculadas al riesgo ocupacional, atención a personas con VIH, tratamiento antirretroviral, transmisión vertical, reducción de estigma. Y por otro lado, intercambiar dudas y experiencias en torno al trabajo que realizan los equipos desde la temática. Junto conmigo, yo me presento, soy Cristian Torno, coordino el equipo de Derechos Humanos de la Dirección de VIH, hepatitis virales y enfermedades de transmisión sexual. Me acompaña Débora Iglesias, que ahí se va a presentar, que anda por ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Débora Iglesias, soy médica especialista en clínica médica e infectología, parte del área asistencial de la Dirección de Prevención de VIH, ITS y Hepatitis Virales que corresponde al Ministerio de Salud, bueno, el mismo sitio al cual corresponde Cristian. Así que buenas tardes, feliz día para todos y para todas. Los estaré acompañando en relación bueno, los tópicos que vamos a tratar, más en vínculo con cuestiones biomédicas, sobre todo. Buenísimo. Y ahora para comenzar, un poco teníamos ahí unas preguntas que hacerles que nos parecía interesante. Yo les voy a copiar ahora en el link, perdón, un link en el chat, que ustedes van a ingresar y responder a unas preguntitas mientras lo voy a ir compartiendo. Em, Esto de usar la tecnología, les cuento que yo no soy el mejor, pero bueno, bien, ahí deberíamos ir viendo.
alguna de las respuestas, ¿sí? A las preguntitas que les va a ir apareciendo en ese link. No sé si las están pudiendo ver. Díganme No, ustedes. todavía no. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrea Sosa de la Universidad 1 del Oeste, pero todavía no, me dice que no está abierto todavía. A ver, ahí dice que no está abierto. Para que se los paso de nuevo. Esto de querer hacer más interactiva la virtualidad es un, es un problema. A ver ahí si pueden ingresar. Esperen que se los puse de nuevo. Y si no, los vamos a ir charlando, no nos preocupemos. No, no, perdón, Cristian dice que no está, que está esperando que lo activen. Que lo Sí, activen, bien. exactamente, lo mismo otra vez. Copy. Lo mando por tercera vez y si no funciona ahí, buscamos alguna alternativa porque... Una preguntita. Ahora sí se puede ver, Cristian. Ahora sí. ¿Dónde lo mandan? Bien, directamente ustedes responden esas preguntas que les van a ir apareciendo. La primera de las preguntas, ahí se las voy a ir mostrando, tiene que ver con si alguna vez han atravesado alguna situación de exposición ocupacional. A ver ahí, si lo pueden ver. Sí, bien, ahí está. Fíjense cómo se van modificando. Dice, ¿alguna vez atravesaste por la situación de exposición al VIH en el ejercicio de la tarea profesional? Es decir, ¿han tenido algún accidente cortopunzante que hayan tenido que acceder a la profilaxis posexposición ocupacional? Bueno, bien que funciona esto. Bien. 27 personas sí han tenido, 53 no. La segunda tiene que ver con qué emociones identificamos en ese momento. Y acá vamos a ver que es una lluvia de ideas, ¿sí? Y según las veces en que han repetido esa emoción, es el tamaño de la palabra, ¿no? Aparece ansiedad, compasión, ninguna, miedo, incertidumbre, culpa, nervios, tristeza. Recuerden que estamos hablando de situaciones de exposición. Ustedes saben que la profilaxis post-exposición puede aplicarse ante varias situaciones, pero en este caso estamos pensándolo en el marco laboral. Incertidumbre, ansiedad va ocupando un gran lugar, miedo tiene el centro, dudas, parálisis. A ver, creo que había otra. No, este no. Bueno. ¿Cuáles creen que son las principales causas de una posible situación de exposición? Ahí, no sé si la han podido... El tiempo no importa, es si sale. Nos tomamos este minutito.
esta no estaría saliendo. Digamos. Bien. Sí me interesa que podamos en esta poder visibilizar el mapa de palabras, ¿no? Fíjense cómo, perdón, voy a silenciar a Laura. Fíjense cómo aparece en el centro de nuestro mapa la palabra miedo, incertidumbre, ansiedad, culpa, nervios, ¿no? Digamos, bronca. Bien, vamos a quedarnos con esta lluvia de ideas que luego se la vamos a ir compartiendo, que pueden ir sumándola, digo, a lo largo del encuentro, pero un poquitito la idea era cómo poder visibilizar qué nos pasa cuando estamos en contacto con el VIH, ¿sí? Acá nos hacíamos algunas preguntas, ¿sí? Respecto a estas, cuando hemos tenido que acudir a la atención por alguna situación de exposición, a la ART, bueno, ¿cómo fue? Son preguntas disparadoras para ir pensando y lo retomamos al final del encuentro, pero ¿cómo ha sido la atención brindada? Si les han brindado información al respecto de qué implica, ¿no? Digamos, la profilaxis posexposición, si les permitió transformar esas emociones del principio en otro tipo de emociones, es decir, si ese miedo se transformó en otro tipo de emoción, la incertidumbre tuvo certezas, si aprendimos algo de esa situación. Y bueno, lo de las situaciones de exposición un poco lo preguntábamos recién, y si pensaban que tenían información suficiente y actualizada. Perdón. Sí, a mí también se me han empezado. Necesito que se apaguen los micrófonos. Vale. Porque yo. Espera, Dios. ¿Quién es la que está hablando acá? Perdón, pero no, estoy compartiendo y se me mezcla, digamos, el compartir con silenciar gente que me es muy difícil. Así que si alguien ahí puede, apaguen los micrófonos, si no, esperen que voy a detener yo acá. Participar de silenciar todo. Listo. No, pero siguen igual. Bueno, ahí seguimos entonces con la presentación. Me parece que es Bien. la compañera Segura. A mí me figura que ella es la que tiene el micrófono Sí. abierto. Lo que pasa es que Laura vos sabés que Fernanda Segura. bloquear participación. Estoy intentando silenciarla y medio que no puedo. Disculpen, mil disculpas. Eh, bueno, seguimos. Algunas cuestiones medias iniciales que queríamos ahí como plantear, que nos parece importantes, que es, bueno, ¿cómo nos referimos al VIH? Luego de tantos años de trabajar con esta pandemia, a partir un poco de la acción de las organizaciones de la sociedad civil, se han repensado algunas categorías que muchas veces están instaladas en nuestro sentido común, en nuestras formas de comunicarnos, y que hoy se pide y se trabaja para poder eliminarlas. ¿Por qué? Principalmente porque son formas que contribuyen de alguna manera a reforzar el estigma del VIH. Ahora vamos a trabajar un poquitito sobre esto antes que entre Débora con algunas de las categorías que ustedes y cuestiones que ustedes pidieron en la encuesta de inscripción. Bien, contarles que ya no hablamos de contagio, sino que hablamos de transmisión. Esto es algo que es sumamente importante. La idea de contagio es una idea que es estigmatizante. ¿Por qué? Porque lo que prevé el contagio es que yo puedo estar acá hablando con ustedes, el virus
puede ser, no sé, una gripe, ¿no? Sale de mi cuerpo y se lo agarra quien está enfrente mío o quien está un poquito más lejos, quien después va a pasar por esa zona, ¿sí? Digamos, el VIH no se contagia, sino que el VIH se transmite, es decir, que necesariamente tiene que pasar de un cuerpo a otro por medio del fluido, ¿sí? No hablamos de personas portadoras, sino que hablamos de personas que viven con VIH o personas que tienen VIH. La idea de portador o portadora de VIH en realidad viene de aquellos primeros años donde los tratamientos eran sumamente nocivos o incluso no había tratamiento, que las personas que vivían con VIH portaban ciertos signos, ¿sí? Como puede ser, no sé, los pómulos para afuera, manchas en la piel, ¿sí? Signos que hablaban de la enfermedad. Y también la idea de portador remite a la idea de portar algo que es peligroso, ¿sí? Entonces se trabaja hoy para que no hablemos más de la idea de portador, ni que tampoco utilicemos categorías vinculadas a la guerra, ¿no? Bueno, como el combate al VIH o la lucha contra el SIDA, ¿no? Digamos, sino que buscamos otro tipo de terminología que nos acerque, ¿sí? A una existencia, a una experiencia de vivir con un virus, ¿sí? Y que esa forma de vivir o esa situación de vivir con un virus es una situación de cronicidad hoy en día, ¿no? Por otro lado, no hablamos más de grupos de riesgos, ¿sí? Es decir, se suele hablar en los documentos quizás de los organismos internacionales o puede ser que en algún documento de la Dirección Nacional aparezca la idea de población clave, pero no es lo mismo hablar de población clave que de grupo de riesgo. Nosotros y nosotras preferimos hablar de prácticas riesgosas, ¿sí? Más que de grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque hay ciertas prácticas que tienen mayor riesgo, digamos, de ser o de uno poder transmitirse alguna ITS o el VIH, ¿sí? Pero la práctica, en el sentido común, ¿no? Suele asociarse a una identidad. Entonces, es así como durante los primeros años de la pandemia del VIH, las comunidades, ¿sí? Sobre todo la comunidad homosexual, hemofílica, los consumidores de heroínas o drogas inyectables, incluso los haitianos, por eso se hablan de las 4H, eran estos grupos de riesgos donde la política pública se enfocaba y donde el sentido común tendía a construir idea de grupos peligrosos, ¿sí? Hoy nosotros sabemos que incluso la prevalencia, digamos, en VIH ha superado al colectivo, digamos, de varones gays, las personas heterosexuales. Entonces no hablamos de grupos de riesgo, hablamos de prácticas riesgosas. Todas prácticas marcadas en la sexualidad tienen algún riesgo, ¿sí? No existe el sexo seguro, la sexualidad segura, sí existen diferentes estrategias para tratar de prevenir ciertas infecciones y en este caso el VIH. Por último, hablamos del virus del VIH, no del virus del SIDA. Generalmente no hablamos de SIDA, aunque ustedes sabrán, como igual vamos a ver unas filminas después, el SIDA es un determinado momento en el proceso de vivir con VIH. ¿Sí? Entonces, estas ideas nos parece que son importantes porque muchas veces en el trato con las personas que viven con VIH puede ser que tengan un impacto diferente, que haya cierta forma que nos permite un poco más de empatía, ¿sí? Y bueno, y es un trabajo desnaturalizar aquello que tenemos naturalizado y poder incluir nuevas formas de comunicarnos, ¿sí? Bien, continuamos. ¿Qué novedades nos trae la ley 27675 en relación al VIH y al ejercicio profesional de los y las enfermeras? Bien,
En primer lugar, ustedes saben que Argentina ha sido un país de vanguardia en respuesta al VIH, ¿sí? En los años 90, como vamos a ver en esta filmina, en los años 90, más o menos en principio de los 80 aparece el primer caso de VIH en Estados Unidos. En el 82-83 aparece en Argentina, ¿sí? Pero ya en el año 90 nosotros tenemos la ley 23798, que es la ley de SIDA, que es una ley que se centra en una perspectiva biomédica, ¿no? Para el momento es una ley de vanguardia, ¿sí? Pero luego de, ya les digo, 40 años de pandemia y sobre todo los últimos 10 años, las organizaciones de la sociedad civil, con los avances también en las discusiones y en las perspectivas que las sociedades tenemos, logran que se sancione una ley que tiene un enfoque de derechos humanos en salud y un enfoque de género, ¿sí? ¿En qué consiste este enfoque de derechos humanos en salud? Primero en entender que la salud no puede pensarse por fuera de la garantía de un montón de derechos y que algunos otros derechos no pueden ser ejercidos si no está garantizado el derecho a la salud integral. ¿Sí? Este enfoque de derechos humanos en salud nos permite tener una mirada holística de la persona, es decir, como una totalidad, ¿sí? Y no simplemente como un cuerpo o incluso una patología, ¿no? Por otro lado, otra de las características que tiene este enfoque de derechos humanos que nos interpela directamente a nuestro ejercicio profesional tiene que ver con sumar la participación de la sociedad civil, ¿sí? En el modo de pensar la salud, ¿sí? Y principalmente trabajar algo que es clave, que tiene que ver con la eliminación de las formas de estigma y discriminación naturalizadas en el campo de la salud. Y ahí sí nos toca hacernos cargo a todos los que trabajamos en salud, que tenemos un lugar privilegiado, ¿sí? Para construir otras formas de entender el VIH, que son urgentes, ¿sí? Y que muchas veces también somos reproductores, ¿sí? De esos estigmas y esos miedos por falta quizás de información, por quizás años de solidificación o de cristalización de ciertos mandatos o ideas, ¿no? Cuando hablamos del enfoque de género, yo voy a ir medio rapidito, pero después intercambiamos cualquier cosa, me cortan y eso, ¿sí? Cuando hablamos del enfoque de géneros, nos referimos ahí como a un... ay, por favor, apaguen, Janina, el micrófono. Ahí está. Cuando hablamos de un enfoque de géneros, nos referimos a un enfoque que está centrado en dos ideas que para nosotros son fundamentales. La primera que tiene que ver con los cuidados y la segunda que tiene que ver con el ejercicio libre de las sexualidades, ¿sí? Este abordaje nos interpela también directamente a pensar, bueno, cuáles son las lógicas patriarcales en nuestras instituciones, cuáles son las lógicas patriarcales o los mandatos de géneros o el binarismo, ¿sí? Que está naturalizado en nuestra propia práctica profesional y en nuestras propias instituciones. Por otro lado, pone en el centro el lugar de los cuidados y esto ha sido, digamos, como uno de los aportes más grandes que pienso yo, digamos, que ha hecho el feminismo en el campo de la salud, principalmente las feministas que conforman lo que se conoce como la economía feminista, ¿sí? Que sacan del centro de la vida al mercado y ponen en el centro de la vida, y ponen en el centro del debate la reproducción de la vida. Y esa reproducción de la vida tiene que ver con garantizar con lo que se denomina la economía de los cuidados. Cuando hablamos de cuidados, los y las enfermeras son claves en el sistema de salud. Si cumplen esa función central, ¿sí? Que garantiza que pueda existir un proceso de salud, ¿sí? Y lo traemos porque ahí vemos los diálogos entre los movimientos y el sistema de salud y la política pública.
Y por otro lado, consideramos también estratégico trabajar en torno a las prácticas sexuales, poder visibilizar las prácticas sexuales, poder ponerle nombres, poder conocerlas para poder cuidarnos, ¿sí? Cuidarnos implica esto que les decía, encontrar estrategias, las mejores que tengamos disponibles para disfrutar de la sexualidad, ¿sí? No nos sirve tener un sistema de salud que dé como resultado que las personas tienen menos placer y disfrutan mucho menos de su sexualidad, de sus prácticas sexuales por miedo o por temor a las ITS. Al contrario, necesitamos fortalecer, ¿sí? La autonomía y la soberanía sobre los cuerpos, y es nuestra tarea como Estado y como trabajadores del Estado poder brindar esas herramientas para ganar mayor libertad en el ejercicio de nuestras sexualidades. Bien, esta nueva ley, como hoy les decía, aquí ha pasado por un montón, digamos, de por un montón de debates, ha sido refutada muchas veces, han sido 10 presentaciones de las organizaciones de la sociedad civil, en donde han pensado minuciosamente cada una de las dimensiones de la vida que atraviesan a las personas que viven con VIH. Y en relación a esto, contarles que existen aún todavía estos estigmas de los que le hablaba en nuestro sistema de salud, y a nosotros, a mí personalmente me agarra como una especie de ansiedad de querer, digamos, convencernos y poder trabajar y ser replicadores, porque necesitamos cambiar las matrices de donde pensamos el VIH, porque muchas veces un gesto, una acción, digamos, una palabra puede generar un montón de dolor, digamos, y puede ser también un cerrar la puerta, digamos, a el sistema de salud. Son muchas las experiencias de personas que viven con VIH que han decidido no atenderse, no medicarse por miedo al estigma, y han muerto de SIDA en estos tiempos, donde la información muchas veces está al alcance de la mano, pero aún el miedo y el estigma aparece. Y ese miedo y ese estigma, ¿sí? No es el resultado de una ocurrencia o de una mala persona o de una persona equivocada que o la recibe en el sistema de salud, sino que se fue construyendo históricamente a partir de sentidos que se le aplicó, ¿sí? Desde sus inicios a este virus, ¿sí? Acá vemos algunos recortes de los años 80 y 90, ¿sí? En donde se habla del VIH como la peste rosa, ustedes se acordarán, como el cáncer gay, como sinónimo de muerte. Acá vemos dos noticias nuevas, una de Infobae, en donde se habla de que un músico fue detenido en Santa Fe por haber infectado de VIH a 2 mujeres, y otro que plantea situaciones actuales de discriminación laboral y despido a personas que viven con VIH. ¿Sí? La idea de peligrosidad en aquella persona que vive con VIH sigue siendo tan actual como en los años 80, más allá de las leyes. Por eso nos parece que hay que cambiar sentidos, y esos sentidos se cambian desde los espacios y desde las prácticas cotidianas. La nueva ley nos trae como la definición central. Esto está en el artículo 2 de la ley, en el primer artículo. La ley declara de interés nacional un montón de cuestiones que vamos a ver en la próxima filmina, pero en el segundo artículo la ley habla de la respuesta integral e interseccional al VIH, a las hepatitis virales y a las ITS, y las define como aquella estrategia basada en la atención primaria de la salud que garantiza la investigación, la prevención integral y combinada, esta idea de pensar estrategias y métodos y un abanico de posibilidades para prevenir la transmisión del VIH, diagnóstico, tratamiento, la cura, la ley habla de la cura, asistencia interdisciplinaria, y ahí entramos todos,
¿sí? Legal, social, psicológica, médica, farmacológica, y la reducción de riesgo y daño del estigma, la criminalización y la discriminación hacia las personas con VIH. Esto es clave porque coyunturalmente, ¿sí? Es urgente y necesario trabajar sobre la no criminalización de las personas que viven con VIH. ¿Sí? Existen en Argentina algunos casos de criminalización que se han judicializado. Existen experiencias en otros países como Estados Unidos en donde se criminalizan a las personas que viven con VIH. Y tenemos que estar atentos, ¿no? Digo, en un contexto de agudización de discursos de tipo conservadores, vuelven a reflotar ideas que estigmatizan y encasillan, ¿sí? A las personas que vivimos con VIH o las personas que no cumplimos, digamos, con los mandatos sociales de la sexualidad, centrados sobre todo en la heterosexualidad, en la monogamia, etc. Bien, ¿cuáles son los aportes entonces que trae la ley? Esto, principalmente la participación activa de las personas con VIH en la política pública y en el espacio que ustedes habitan, es el registro de que esa persona tiene derecho y tiene voz, ¿sí? La asistencia integral, universal y gratuita, el abordaje desde la atención primaria en salud, el fomentar y aumentar el acceso al diagnóstico rápido, que es voluntario, gratuito y confidencial, la producción pública y nacional de medicamentos e insumos, y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para contarles, la medicación pediátrica de VIH suele ser uno de los cuellos de botellas en los que la política pública se encuentra, ¿sí? Porque son muy pocos los pibitos y pibitas que viven con VIH, entonces suele no serle rendidor a la industria farmacéutica producirlos. Entonces, ante eso, la dirección tiene un proyecto que está llevando adelante de producción pública de medicamentos pediátricos, pero es importante que la ley haya puesto en agenda la necesidad de la producción pública y nacional, cuestiones, digamos, que hay que defender de los medicamentos para las personas que viven con VIH, como también la investigación sobre la cura, ¿sí? Respecto al ámbito laboral, les cuento estas dos cositas que me parece que es importante que lo sepan para asesorar, etcétera, sobre todo por el lugar privilegiado que tienen ustedes en el encuentro con las personas y con los y las usuarias del sistema de salud, que en el ámbito laboral hubo un avance, es decir, toda persona que es despedida y vive con VIH, el empleador tiene que dar cuenta, ¿sí? De que no lo despidió por causal de discriminación. A diferencia de la otra ley, que era la persona que era despedida tenía que juntar las pruebas para lo cual era muy difícil, ¿sí? Y lo último, en relación ahí como al aporte central, digamos, de la ley, que nos atraviesa, tiene que ver con que reconoce derechos particulares de ciertas poblaciones. Principalmente la ley va a hablar de personas privadas de la libertad, va a hablar también de mujeres y personas con capacidad de gestar y de las infancias, ¿sí? Que son temas fundamentales. Sobre todo porque como todo, digamos, como toda dimensión, digamos, vinculada a la salud y el patriarcado, las formas de criminalización y de estigmatización han sido más fuertes sobre las mujeres y personas gestantes que sobre los varones a lo largo de estos 40 años, digamos, de pandemia. Bueno, ahí Débora les va a contar un poquito cuál es la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires, como para que tengamos en cuenta. Debo. ¿Se escucha? Ahora sí, ¿no? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes para quienes ingresaron después. Bueno, primero, antes de hablar un poco del perfil epidemiológico acá en la provincia de Buenos Aires, les quiero contar algunos datos relevantes a nivel mundial y a nivel nacional, como para ponernos un poco en contexto, y ya después vamos a mencionar nuestras estadísticas. Según la Organización Mundial de la Salud, la infección por VIH se ha cobrado al momento 40 millones de vidas, ¿no? 40 millones de muertes vinculadas durante todos estos años con esta pandemia.
Para fines del 2022 se estimaba que hay aproximadamente 39 millones de personas que viven con VIH en el mundo y 2/3 de este gran número se encuentran concentrados en África. Hay aproximadamente 1.3 millones de casos nuevos por año y aproximadamente 600.000 muertes por año, ¿sí? A nivel nacional, en Argentina, hay aproximadamente 140.000 personas que viven con VIH. De estas, un 65% se asisten en el sistema público de salud y la mayoría de los casos de VIH están vinculados, al menos de los diagnósticos nuevos, están vinculados con las relaciones sexuales sin uso de métodos de barrera, ¿sí? En relación a la mortalidad a nivel país, la tasa cada 100.000 habitantes es de aproximadamente 2.3 casos. Y es importante que conozcamos un poco los datos, ¿no?, a nivel provincia de Buenos Aires y las tasas en relación a los distintos partidos. Si quieres volver a la primera diapositiva, así les cuento algunos datos iniciales. A la primera, exacto. A octubre del 2023 había 33.219 usuarios bajo programa, y cuando hablamos de usuarios bajo programa son aquellas personas que están bajo el programa de prevención de VIH y ITS de la Nación. Esto representa, en comparación con los datos que teníamos en el año 2018, un 45% de incremento, ¿sí? En promedio, por año ingresan al programa 2.174 personas. En 2023, hasta el momento, llevamos 1.686 ingresos, ¿sí? El 33% de las personas que se diagnostican lo hacen ya en un momento tardío, ¿sí?, con un recuento de CD4 por debajo de 350. Esto quiere decir que hay una afectación del sistema inmunológico considerable, ¿sí? Con respecto a la distribución en relación a los grupos etarios, la mayor concentración de casos está entre los 18 y 39 años y entre los 40 y 59 años, ¿sí? También en estos grupos es donde se concentra la mayor mortalidad, ¿no? Obviamente. La mortalidad está en descenso en relación a estos últimos años. Lo que va del 2023 se han reportado al momento 68 casos de fallecimientos en personas que viven con VIH, y de los años previos, 2020, 2021 y 2022, el promedio aproximado es de 236 casos, ¿sí? Un 42.7% de los usuarios activos del programa tienen una carga viral indetectable. Esto es sumamente importante a nivel individual y a nivel colectivo, ¿sí? Porque como vamos a mencionar posteriormente, cuando hablamos de que una persona se encuentra con una carga viral indetectable por tiempo sostenido, hablamos de que indetectable es igual a intransmisible, ¿no? Entonces, disminuye considerablemente la probabilidad de la transmisión de esta infección. Ha habido un aumento del 64% de las dispensas de tratamientos antirretrovirales en relación al 2018, y es muy importante esto de que el 93.8% de los usuarios que se encuentran bajo tratamiento, de los notificados se encuentran bajo tratamiento, y que de estos un 99% se encuentran bajo tratamiento con un esquema de los recomendados o de los alternativos, es decir, con los esquemas propuestos a nivel nacional e internacional, ¿sí? Ahora sí, la próxima. En este gráfico ahí pueden ver un poquito más claro, un poquito más esquemática la distribución por edad y también la distribución por sexo autopercibido, donde vemos que salvo en la infancia y en la adolescencia, el sexo masculino es el que está vinculado con mayor número de casos, ¿sí? La próxima, por favor. Y acá podemos ver un mapa de la provincia de Buenos Aires, un poquito más ampliado al conurbano, donde vemos la distribución en las tasas de casos activos e inactivos cada 100.000 habitantes. Esto es a octubre del 2023, como para que conozcan un poco la distribución de los casos a lo largo de la provincia de Buenos Aires. Si querés pasar a la próxima. Bueno, y acá, cuando en la diapositiva previa pusimos, bueno, ¿qué tenemos que saber del VIH? ¿Qué tenemos que saber con respecto a vivir con VIH, ¿no? Bueno, primero que el VIH, como mencionó previamente Cris, es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Es un virus, es un retrovirus que ha causado una pandemia y que ha sido uno de los principales desafíos de salud pública a nivel mundial de estos últimos años. Que tiene como principales células diana las células del sistema inmunológico, ¿sí? Puntualmente los linfocitos TCD4 y los macrófagos, entre otros. Y esto
genera un daño en el sistema inmunitario que condiciona a los pacientes a no poder montar buenas respuestas inmunológicas frente a otros patógenos con los que habitualmente tiene contacto, ¿sí? El virus del VIH, dejado su libre evolución, al cabo de determinada cantidad de años, que va a tener que ver esto un poco con cada organismo en particular, puede llegar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Que es un estadio avanzado de esta infección, donde el sistema inmunitario está francamente debilitado, han disminuido francamente los valores de linfocitos TCD4, tanto plasmáticos como en mucosas, hay una alta actividad del sistema inmunológico y un aumento franco de la carga viral, y en este momento es cuando se suceden las infecciones oportunistas y el estado general del paciente y la presencia de estas enfermedades oportunistas predisponen francamente a la mortalidad. Como para conocer un poco cómo han sido los pasos, cómo se cree que ha sido el origen, esta pandemia se cree que ha iniciado como una zoonosis, o se conoce que ha iniciado como una zoonosis más bien, es un salto interespecie de los primates al ser humano. Esto ha sucedido en África y el movimiento de los seres humanos ha facilitado la diseminación a nivel mundial, ¿sí? Como mencionó en una diapositiva previa a Cris, los primeros casos que se reportan en la literatura se remontan a 1981. En este momento, en Estados Unidos empiezan a haber publicaciones de series de casos, fundamentalmente de hombres, que en ese momento eran hombres que tenían sexo con hombres, y esto un poco en relación a todo el peso que ha tenido socialmente después, que tenían formas de presentación atípicas de neumonías por patógenos puntuales como el Pneumocystis, en su momento Carini y actualmente Girovesi, y presentaciones también atípicas de sarcoma de Kaposi, ¿no? Y esto vinculado a una alteración del sistema inmunológico, a bajos recuentos de CD4 y a un comportamiento no habitual de este tipo de patologías, hizo sospechar que había algún nuevo patógeno dando vueltas, que este patógeno posiblemente fuese un retrovirus, ¿sí? El aislamiento del virus por primera vez se lleva a cabo en 1983 y ahora conocemos ya a esta altura que tenemos dos tipos de VIH, el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2, y el VIH tipo 1 ha sido el responsable de esta pandemia a la cual nos hemos tenido que enfrentar. ¿Perdón? Bueno, pensé que habían interrumpido adrede. No. Bien. Bueno, este virus, como les menciono, es un retrovirus, ¿no? Y que sea un retrovirus viene de la mano algunas cuestiones particulares y de ventaja, ¿no? Para el virus. Son virus que tienen amplia variabilidad genética, que tienen la posibilidad de insertarse dentro del genoma de las células del huésped y de esa manera configurar reservorios y mantenerse en latencia, y como afectan puntualmente, como les mencioné previamente, sus células diana, sus células del sistema inmunológico, esto, bueno, dificulta una respuesta inmunológica en términos de la respuesta inmunológica que se debe montar frente a la infección viral y frente a otras infecciones por otros patógenos a los que nos enfrentamos día a día. Cuando hablamos de cómo ha sido el avance, ¿no? de esta pandemia, en los comienzos, cuando recién se tomaba conocimiento del patógeno y de los casos y de las enfermedades vinculadas con la infección por el virus de VIH, al no disponer de buenos tratamientos antirretrovirales, de tratamientos antirretrovirales a los que el paciente tolerara, a los que el paciente pudiese ser adherente y con una alta eficacia, teníamos una mortalidad sumamente elevada, muchas infecciones oportunistas, pero la verdad que con el avance del tratamiento, hoy en día nos enfrentamos a otros desafíos en las personas que viven al acompañar a las personas que viven con VIH, ¿no? Y estos nuevos desafíos tienen que ver con las enfermedades crónicas, fundamentalmente, con enfermedades metabólicas, con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades oncológicas y con los efectos adversos acumulativos del tratamiento antirretroviral, ¿sí? Hoy en día las personas que viven con VIH tienen una expectativa de vida semejante a la de las personas que no viven con VIH, ¿sí? Y esto es muy importante y es algo que tenemos que conocer como trabajadores del sistema de salud, porque se viene un tsunami plateado, que es lo que se espera en otros países del mundo, bueno, y acá también va a suceder, donde la población que vive con VIH va a ir envejeciendo, ¿sí? Porque tiene una sobrevida más larga, un
tienen una inmunosenescencia, es decir, un envejecimiento más precoz, entonces tenemos que estar con el conocimiento fresco para poder ofrecerles un buen acompañamiento, un buen soporte y los correctos tratamientos a estos pacientes. Acá en esta línea del tiempo se puede ver un poquito cómo ha ido evolucionando el tratamiento para el virus del VIH, ¿no? Como les mencionaba brevemente, los primeros casos se reportan en 1981, en el 83 se hace la identificación del virus y en 1987 aparece el primer tratamiento antirretroviral, el primer inhibidor nucleosídico de la transcriptasa reversa, que es la acidobudina, que ha sido la piedra angular del tratamiento durante muchos años. Después, en el 95 aparece el primer inhibidor de proteasas, en el 96 el primer inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa reversa. Al principio hacíamos monoterapia con no buenos desenlaces, después empezó la terapia dual y a mediados de los 90 se inició la triple terapia o el tratamiento antirretroviral de alta eficacia, alta actividad, con un cambio drástico en los resultados, ¿no? En los resultados de nuestros pacientes, en la sobrevida de nuestros pacientes, en el estado inmunológico de las personas que viven con VIH, y bueno, fueron sucediendo todas estas cosas que mencionamos a posteriori. Es muy importante conocer algunas cosas claves, ¿no? Como que el tratamiento que recomendamos hoy en día es un tratamiento crónico, porque esta infección es una infección crónica, ¿sí? La persona que vive con VIH, al momento, lo que debemos poder transmitirle es que es una infección crónica y que requiere un tratamiento que hoy en día es de por vida, ¿sí? Y que este tratamiento va a ser el tratamiento que va a permitir que su sistema inmunológico se recupere y esté en las mejores condiciones como para poder evitar todas las complicaciones infecciosas y no infecciosas que lleva aparejadas esta infección, ¿sí? Es importante saber que hay nuevas drogas en uso, nuevas drogas tanto en la posología como en la forma de administración. Bueno, ahora a la brevedad vamos a tal vez tener disponible algunas drogas que no sean de administración oral, sino parenteral. Y hay algunas otras drogas nuevas, estudiándose, ¿no? Con intervalos posológicos más favorables y que pueden llegar a mejorar la adherencia, sobre todo en los pacientes, que pueden llegar a ser elegidas para disminuir el estigma, ¿no? Que a veces genera la medicación, el tener que recibir medicamentos todos los días, ¿sí? Y es muy, muy importante este concepto de indetectable igual a intransmisible en términos de las relaciones sexuales, ¿no? Que mencionamos previamente. Que una persona esté indetectable, es decir, que no se dose, o que el punto, digamos, que la detección del virus no se pueda efectuar, la carga viral esté más baja del punto de corte del método empleado en el laboratorio, y esto sostenido al cabo de 6 meses, es igual a intransmisible en términos de relaciones sexuales, ¿no? Esto es muy importante también tenerlo como meta, ¿no? Como profesional de la salud y para el paciente, ¿sí? Los tratamientos han evolucionado tanto que la verdad que hoy en día en un único comprimido se le puede ofrecer al paciente 3 drogas altamente efectivas, con muy pocos efectos adversos, que hacen que el tratamiento sea, si bien es una carga, tomar un comprimido a diario, sea un tratamiento sumamente accesible y con una adherencia más sencilla, ¿no? O facilitando la adherencia, ¿no? Antes, en los comienzos, los pacientes tomaban múltiples píldoras, tenían que estar en relación o no con los alimentos, había que tomar X cantidad de líquidos como para evitar complicaciones del tratamiento antirretroviral y tenían muchísimos efectos adversos. Entonces, la verdad que el avance del tratamiento ha sido un gran aliado en mejorar la calidad de vida y mejorar sobre todo la expectativa de vida también, fundamentalmente la calidad de vida y también la expectativa de vida en las personas que viven con VIH, ¿sí? Y cuando hablamos de adherencia, si bien no hay una definición única de adherencia, podemos definirla como la capacidad del paciente de implicarse correctamente en la elección, inicio y control de toda la farmacoterapia que tenga prescripta, permitiendo así alcanzar en la medida de lo posible los objetivos farmacoterapéuticos planteados en cada momento, acorde a su situación clínica y expectativas de salud. Y acá es muy importante, si bien el paciente es dueño o dueña de su cuerpo y es quien pone el cuerpo a la situación y es quien toma las decisiones y quien va a encabezar la adherencia, la red de contención, la familia y nosotros como trabajadores y trabajadoras de la salud también cumplimos un rol fundamental, tanto en transmitir conocimientos, en transmitir certezas, en evacuar dudas, como en acompañar y sostener el tratamiento. Así que esto es muy, muy importante que lo tengamos presente, nuestro rol crucial en la adherencia al tratamiento. Seguimos ahí. Bueno, y no sé si está Mara con nosotros.
Sí, Mara es nuestra, hola. Creo que nuestra sí. infectóloga pediatra. Ahí está. Antes que sigas un Bien, cachito, Mara, un sí. avisito. Al finalizar entre la exposición y los espacios de intercambio, vamos a socializar un enlace para que den el presente. Así que no envíen los DNIs y los mails porque se va a dar el presente por medio de un formulario. Todo tuyo, Mara. Bueno, ¿qué tal? Feliz día de la enfermería. Quería decir a todas, para todos que yo llegué más tarde, perdón, vení más tarde. Bueno, la idea un poco de comentar ahora en cuanto a la transmisión vertical del VIH, porque por ahí muchas o muchos de ustedes van a estar en contacto con personas que viven con VIH en el momento del parto, de la cesárea, en el momento del nacimiento de esa persona, que tenga su bebé, esa persona gestante. Y cuanto más información, creo yo, cuanto más información uno tenga, siempre va a ser mejor, porque lo podemos, entre todos, podemos mejorar la atención de cada una de estas personas. Que muchas veces nos siguen refiriendo que el estigma y la discriminación sigue existiendo, ¿no? Incluso hoy por hoy. Entonces, bueno, si querés pasar, primero vamos a hablar un poquito sobre la vía de nacimiento. En realidad son dos palabritas y el que quiera hacer una consulta nos preguntan ahí por el chat. Bien, en cuanto entonces a la vía de nacimiento, el modo de finalización de la gesta, es importante que todos conozcan que, entonces, como dijo Debo recién, que las personas que viven con VIH pueden tener lo que se llama I igual I. ¿Eso qué significa? O sea, pueden estar indetectables y eso significa que son intransmisibles por vía sexual. Pero esto también se aplica al momento de la finalización de la gesta, porque al no haber una carga viral detectable en las secreciones vaginales, el riesgo de que haya una transmisión desde la persona gestante al bebé en ese momento no existe. Por eso es tan importante que durante la gestación haya una buena adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento antirretroviral, ¿no? La toma, la ingesta de los comprimidos, de una forma adherente durante toda la gestación, llegando indetectable al último momento del parto, va a ser para nosotros el mejor mecanismo para prevenir esa transmisión vertical. Entonces, si una persona llega indetectable, tomando bien la medicación y en el momento su última carga viral es indetectable, se le da a elegir si quiere finalizar la gesta por vía vaginal. Entonces es algo que puede ocurrir, no hay riesgo en este caso. Siempre que tenga menos de 50 copias. Entre 50 y 1000 se puede hablar con esa persona, que vea si viene con un buen descenso y con una buena adherencia y quizás su última carga es en la semana 36, pero llegamos a la 40, seguimos con una buena adherencia, quizás se puede charlar, y bueno, a ver, no tenés la última indetectable, pero yo sé que hoy seguramente ya lo estás. Entonces, eso se va a hablar. En casos, en este caso, sí o sí, bueno, se indica la infusión endovenosa de sidobudina, que es uno de los fármacos que se usaba, es creo que el primero que se empezó a utilizar para el tratamiento antirretroviral. En el primer caso no hace falta, porque al estar indetectable y saber que no hay riesgo, no hace falta infundir acetate endovenoso. En el otro escenario, en el último escenario, donde tenemos una carga viral detectable de más de 1000 copias, donde sabemos que puede haber un riesgo real, siempre ofrecemos, se prefiere la vía de finalización por sexo. Siempre esto tiene que ser conversado, hablándolo con la gestante, pero sepan que estas son las herramientas que tenemos hoy por hoy para prevenir la transmisión al recién nacido. Si querés pasar a la siguiente, Cris. La infusión endovenosa, como para que más o menos conozcan, se puede hacer, obviamente, si llega el trabajo de parto de la persona, bueno, se inicia en ese momento hasta la finalización de la gesta, y si no, se infunde entre 2 a 3 horas previos cuando hay una cesárea programada. Lo ideal es que se infunda durante 3 horas, por lo menos. Y si querés pasar a la siguiente, Cris, en donde hablamos un poquito sobre lo que es la recepción. A veces se generan algunas dudas, y quizás muchos de ustedes están ahí participando de este momento, en cuanto a el clampeo del cordón, en cuanto a hay que bañarlo, no hay que bañarlo. Bueno, el clampeo del cordón, hoy por hoy se sabe que lo ideal es hacerlo de forma tardía, es decir, después del minuto, porque previene la anemia del prematuro, disminuye el riesgo de enterocolizante, y para los recién nacidos expuestos perinatales, son hijos de personas gestantes con VIH, el tiempo es el mismo que para cualquier otro bebé. Mientras el bebé esté vigoroso, mientras no haya un riesgo de salud para el bebé, el clampeo del cordón debe hacerse en el mismo tiempo que a todos los demás. No por tener mayor riesgo de transfusión de sangre desde la mamá al bebé, va a tener un mayor riesgo de transmisión del bebé. O sea que eso lo tenemos que hacer según el riesgo de las bases individuales de cuando requiere el cambio de cordón. Habitualmente es
después del minuto. No hay ninguna evidencia que hable acerca del baño, de bañarlo, de limpiarle las secreciones para disminuir el riesgo de transmisión del VIH. ¿Sí? Esto no está escrito en ningún lado, no está recomendado. De hecho, lo que se habla es que nosotros lo bañamos en ese momento, quizás podemos generar hipotermia o generamos más riesgos que beneficios. Entonces, en realidad no hay una recomendación que diga que tenemos que eliminar las secreciones de ese bebé. Y por último, recordar, esto sí es importante, porque por ahí, cuando nosotros conocemos si esa persona vive con VIH y acaba de tener a su bebé, seguro va a pasar la vacunadora, ¿no? Diciendo, bueno, hay que darle las veces que es la vacuna que tienen que indicarse antes de salir de la maternidad. Con la vacuna de la hepatitis B no pasa absolutamente nada, porque es una vacuna recombinante, no es una vacuna viva, entonces se puede indicar y preferentemente antes de las 12 horas del nacimiento. Pero la vacuna de la BCG sí, es una vacuna viva atenuada, es una bacteria que está viva atenuada. Como todavía no sabemos si ese bebé que nació puede o no puede estar inmunocomprometido debido a tener o no tener el virus del VIH, no está indicado aplicar la vacuna BCG al momento del nacimiento. Esta sí es una vacuna que debemos retrasar. Yo trabajo en el Hospital de Niños de La Plata, muchísimas veces nos llegan expuestos a vacuna colocada, por eso digo que si entre todos tenemos más información la podemos difundir. Muchas veces cuando llega por ahí una vacunadora y dice, no, para este bebé me parece que es hijo de una persona que vive con VIH, entonces vamos a retrasar la aplicación de la vacuna. Siempre tener más información nos va a ayudar, nos va a dar más herramientas. Bien, en la próxima lo que vemos en realidad es simplemente para que bien conozcan que todos los recién nacidos, independientemente de si estamos hablando de un recién nacido que tiene muy bajito riesgo, o bajo riesgo, un riesgo un poco más alto, todos van a recibir profilaxis para la transmisión del VIH, en los que nosotros sabemos cuyas mamás, cuyas personas gestantes recibieron bien, fueron adherentes y llegaron indetectables, esos bebés van a recibir solamente sidobudina. En cambio, cuando no se alcanzó la indetectabilidad, y por ahí el riesgo es un poco mayor, ahí vamos a usar un triple esquema, que por hoy está conformado de sidobudina, lamivudina y valtegravir habitual. ¿Sí? Entonces, para conocer esto que actual, o sea, esta es la última guía de ENMIplus, la guía de Nación, esto se va a modificar muy próximamente, eliminando ese mediano riesgo, que a veces se funde, le doy, no le doy, para tener un bajo riesgo. Decimos, bueno, si llegamos indetectables, la carga viral menor de 50 copias, o la carga viral es detectable, entonces sabemos que lo vamos a proteger el bebé con todo lo que podamos, que son las 3 drogas. Como cuando nosotros nos pinchamos o tenemos un accidente laboral, que habitualmente nos dan un solo comprimido, 3 drogas. Sería más o menos el mismo razonamiento. Por último, para terminar con la parte de los expuestos, ¿querés que pase a la siguiente? Es el tema de la lactancia. Bueno, para que, digamos, esto solamente para comenzar a abordarlo, porque realmente es un tema que se está empezando a abordar recién ahora, la lactancia, hoy por hoy, no se recomienda en las personas que viven con VIH. ¿Por qué? Porque todavía no se pudo confirmar que indetectable sea igual a intransmisible en la leche materna. O sea, eso no lo sabemos. Sabemos que en la leche hay células que tienen dentro el virus, pero no hay virus libre que puede llegar a ingresar al nacido, pero sí todavía que hay células que tienen el virus. No se sabe si esa célula con el virus puede ser infectada. Eso todavía no se conoce. Y sí también los estudios que existen actualmente son estudios muy viejos, con medicaciones muy viejas, no con las medicaciones que existen actualmente que tienen una alta efectividad. Entonces, como faltan estudios y se está evaluando todavía, no se puede recomendar. Pero lo que sí no se hace es contraindicar o criminalizar. Lo que tratamos de hacer es acompañar. Donde se identifica un caso, donde hay una persona que nos dice, bueno, mira, yo quiero amamantar, yo quiero que me acompañen en mi decisión, desde el personal de salud que lo acompaña y desde el ministerio, incluso nosotros estamos totalmente disponibles para que nos llamen y acompañar cada caso. Se evalúa, se observa. ¿Ahí no se escucha? Bueno, me avisan cualquier cosa, yo sigo hablando. Se escucha bien. Dale. Y la idea es evaluar el caso, si la persona es indetectable, si no, si tiene buena adherencia a su acción, si tiene un grupo contenedor, porque sabemos que durante el puerperio es una etapa muy difícil, muchas veces se puede presentar deprespartos, se puede llegar a abandonar los tratamientos, entonces cada caso es distinto y por eso decimos que
corresponde acompañar cada caso. Por eso un equipo de salud que lo pueda acompañar y de nosotros desde la dirección que vamos a estar disponibles en el caso de que ustedes conozcan un caso así. Así que bueno, era un poco para comentarles estas distintas situaciones. Seguramente hayan un montón de preguntas, ahí vayan escribiéndolas en el chat, vayan agendándolas y en un ratito intercambiamos. Bueno, sigue Debo. ¿Cómo trabajamos normas de bioseguridad? Bueno, en relación a la asistencia de las personas que viven con VIH, de las personas que viven en el ámbito sanitario, la verdad que para estas personas lo que aplican son las precauciones estándar, ¿sí? Para las personas que viven con VIH aplican las precauciones estándar. Perdóname, ahí levantó la mano, levantaron de la Escuela de Gobierno. Sí, Cristian, nada, Mario. quería solamente comentarle que primero que estoy disfrutando de la presentación, pero estoy ahora para salir para otra reunión y no quería dejar de saludarlo, simplemente, digamos, disculpen que interfiera un poquito No hay problema. la secuencia. De todas maneras, no sé exactamente qué pasó, pero cuando empezó a hablar Débora, se puso todo como si fuera en comunicación 2, o sea, salía todo mucho más rápido. Y lo único que yo quería simplemente compartir con ustedes, Cristian, es que Débora y todo este equipo fantástico, primero, como ustedes mencionaban claramente, un saludo a todas las enfermeras y enfermeres de nuestra provincia. Comentarles simplemente que es un momento un poquito duro, fundamentalmente porque, entre otras cosas, la Argentina ha sido líder, digamos, en el manejo de VIH. Incluso me ha tocado a mí cooperar con otros países, como el caso de Paraguay, con una brecha muy grande respecto a Argentina, respecto al tema de encarar esta problemática, y que hoy sentimos que nos enfrentamos a una coyuntura nueva con algunas dificultades de comprender la importancia de tener un Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Así que la primera cosa es una gran preocupación porque el rol rector del Ministerio de Salud de la Nación es algo muy importante y no quisiéramos que se pierda esa articulación entre provincias que nos transforman en un país más civilizado, digamos, que un país que no tiene Ministerio de Salud. Y lo otro que simplemente quería comentar, porque me parecía que hay una... Es más, yo mismo estaba casi tomando nota, digamos, de los detalles, porque es verdaderamente maravilloso todo lo que se está haciendo, todo el cambio que ha tenido esta perspectiva de una enfermedad mortal y dramática a una enfermedad que se cronifica y una problemática que es maravilloso pensar que cómo vamos a hacer cuando envejezcan los pacientes. Digamos, es una cosa increíble, ya de por sí la frase es una fiesta, pero claro, no significa que no son más y más problemas, más complejidades para el sector salud. En todo lo que está sucediendo y lo que están contando ustedes, que son normas de tanta precisión y que organizan tanto el trabajo de enfermería, yo quería agregarle un pequeño detalle nada más, pero que al final hace la diferencia, que es el componente de acompañamiento. Hemos tenido hace muy poquito la discusión sobre si alcanza la palabra empatía. Yo creo que es mucho más que la empatía. No encuentro, está en discusión cuál sería esa palabra clave, pero quiero decir, acompañar los miedos, digamos, acompañar las inseguridades, en procesos como los que ustedes acaban de definir. Yo en otra vida fui neonatólogo, y les puedo contar, digamos, lo que significa ese momento a lo que le agregás los temores sobre el corte de cordón, sobre la vacuna BCG, tantas incertidumbres que me parece que es, si uno no acompaña emocionalmente a él o la paciente en ese momento, todo esto se vuelve más duro, más áspero, ¿no? Es como un esqueleto sin carnita, digamos así, ¿no? O sea,
requiere mucho la envoltura del afecto y de la comprensión de lo que está viviendo le paciente en ese momento. Y como es un tema crónico, yo le digo, digamos, porque lo he visto lamentablemente en casos de conocimiento personal, uno podría decir, a veces se combina con tratamiento oncológico cuando se trata por ejemplo, de un Kaposi, ¿no? Al momento concreto de los tratamientos oncológicos, la única que está ahí es la enfermera. Digamos, el oncólogo indica, digamos, todo lo demás. Ahora, lo real, concreto, es que todos los temores de los pacientes son solamente canalizados y a veces con preguntas tontas, aparentemente inocentes, pero que hacen toda la diferencia respecto incluso a cómo se toma, a qué hora se toma, me olvidé una dosis, digamos, mil dudas que tienen los pacientes, digamos, y que al final, digamos, te quiero decir que me acuerdo mucho de lo que decía Foucault, digamos, no crean ustedes que hay poco poder en lo táctico, hay tremendo poder en lo táctico y ese poder es el poder de enfermería, con una palabra, con una sombra, con una duda, con un afecto, con una caricia, esto no es tan importante, con un gesto tranquilizador, le cambia la vida por semanas al paciente, a veces por meses, porque es el único, digamos, es la única indicación que tiene el paciente es la cara del personal que lo atiende. No hay otra señal en un sistema que todavía no es suficientemente humanizado. Así que nada, quería solamente sumarme a este momento, abrazarnos en un momento en donde los trabajadores de salud nos tenemos que abrazar, nos tenemos que encontrar, nos tenemos que aunar, porque son momentos difíciles, el derecho a la salud está un poco en entredicho y bueno, justamente porque está en entredicho es momento de redoblar la militancia por este derecho. Así que le agradezco muchísimo, me encantó, digamos, todo lo que escuché. Así que, como vi ahí en el chat, digamos, le decía, che, después van a pasar el PowerPoint, digamos. Así que yo les pido lo mismo, digamos, que te pasen el PowerPoint, que está buenísimo. Así que, bueno, un muy entrañable abrazo y nuevamente un muy feliz día. Muchas gracias, Mario. Para nosotros es un placer escucharte y sobre todo esta invitación a abrazarnos y a defender la salud pública por nuestros lugares de trabajo y también por los y las usuarias y sobre todo pensando en las personas que viven con VIH, que sus tratamientos son de alto costo, que sin el Estado no hay posibilidad de pensar una mejora en la calidad de vida. Así que bueno, tenemos la obligación ética de darlo todo, ¿no? Así que bueno, te agradecemos, Mario, y bueno, un placer. Y bueno, y continuamos y después te acercamos el PowerPoint. Entonces, muchas gracias por estar. Bueno, Débora, qué tarea continuar después de Mario. Bueno, volví a compartir, si querés, intento. Quiero hablar un poco de bioseguridad en relación a la asistencia. Digamos, las normas que vamos a aplicar para el acompañamiento de asistencia de estos pacientes son las precauciones estándares, ¿sí? Bueno, a la cabeza, ¿no? Como piedra angular, todo lo que tiene que ver con control de infecciones, el lavado de manos, ¿no? Refrescarlo, recordarlo y ponerle el lugar que ocupa, ¿no? Recordar que una correcta higiene de manos reduce un 40% de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, cuando se realiza de forma oportuna, en los momentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que son esos 5 momentos, y con una práctica correcta, ¿sí? Esto es sumamente importante. También es muy importante recordar que está el costo del uso adecuado del equipo de protección personal cuando uno ve que va a estar expuesto con una posible exposición determinadas secciones o fluidos. Entonces, bueno, acá clave el uso de guantes cuando puede estar en contacto con fluidos, con mucosas, con piel no intacta. Recordar que si bien no está establecida la reducción que confiere el uso de guantes en términos de transmisión,
de VIH, el portar WhatsApp al momento de un accidente cortante entre un 40 y un 80% la cantidad de sangre que está por fuera de la aguja, ¿sí? Por fuera, en el caso de la aguja hueca por fuera, en el caso de la maciza también por fuera, sin tener una traducción exacta de una reducción de riesgo de la transmisión de VIH, pero bueno, al reducir el vehículo, impacto sin dudas tiene, ¿sí? El uso de un par simple de guantes para la asistencia, hablando siempre por fuera del ámbito quirúrgico, cuando uno prevé estar digamos, en contacto o poder estar expuesto a secreciones, a sangre, a fluidos y a, como dije, piel no intacta y mucosas, es clave, ¿sí? Es clave también el uso de la protección ocular cuando uno va a estar en algún procedimiento donde puede haber salpicaduras, también de esos fluidos, así que eso es muy importante también preverlo. Prever el uso de camisolín o de batas impermeables cuando uno va a estar también en contacto con secreciones, que dependiendo de la cuantía de esto, bueno, se debe optar por una u otra, por uno u otro componente del equipo de protección personal, y el resto, ¿no? De los componentes, el uso de máscara, el uso de guantes, el uso de botas, y todo esto va a estar en relación a lo que uno prevé, ¿sí? A lo que uno prevé que puede llegar a suceder en relación con la interacción con el paciente, ¿no? También es muy importante, dentro de las precauciones estándar, más bien la higiene institucional, el correcto manejo de residuos, el correcto manejo de la ropa de cama, dentro de la institución sanitaria donde uno se desempeñe. Y un rol clave que tiene, digamos, en la prevención de lo que tiene que ver con la exposición, que bueno, ya estuvimos mencionando, ¿no? El uso correcto del equipo de protección personal, la higiene de manos, también es la prevención de accidentes cortopunzantes, ¿no? Que es otra de los componentes de las precauciones estándar. Y para prevenir los accidentes cortopunzantes, acá es muy importante la instrucción del personal, la instrucción en las prácticas que se van a llevar adelante, el no llevar adelante prácticas de forma aislada, solo, si ya prevemos que vamos a necesitar ayuda, considerar el tipo de paciente al cual estamos acompañando. Hay pacientes que, por la complejidad que tienen, requieren sí o sí de que este tipo de prácticas se lleven adelante de manera no unipersonal, digamos, disponer de insumos, disponer de esos de basura, disponer de descartadores, ¿no? Descartadores que estén en buenas condiciones, que no estén llenos a más de 2/3 para poder eliminar correctamente el material cortopunzante. Clave no reencapuchar agujas, es una de las principales o el principal momento de riesgo, ¿no? De sufrir un accidente cortopunzante, no desmontar elementos que se pueden desmontar de forma manual, hacerlos de manera segura, son todas claves como para prevenir los accidentes cortopunzantes, ¿sí? Ya cuando el evento del accidente cortopunzante o la exposición ocupacional no cortopunzante sucedieron, bueno, acá es clave que conozcamos los primeros auxilios, ¿no? De la exposición ocupacional, el manejo del sitio de exposición, ¿sí? Porque esto reduce francamente el riesgo. Y con manejo del sitio de exposición hablo de, en caso de una lesión punzante o corte, lavar suavemente la zona con agua y jabón, en caso de una salpicadura en la piel, secar suavemente la piel con una toalla absorbente, no friccionar la piel, no usar desinfectantes. En caso de una salpicadura en la conjuntiva, en el ojo, lavar con abundante agua o solución salina. En caso de que hubiese un lente de contacto, removerlo recién posteriormente al lavado. Y en caso de la salpicadura en la mucosa oral, en la boca, escupir y enjuagar con agua o solución salina. Te corta un poquito. Ay, perdón. ¿Se escucha ahí? ¿Ahora se escucha bien? Se te corta. Debe ser internet. Y vas a las chapas. Entonces se corta y se mezcla todo. Ay, sí, perdón. Hablo rápido yo. Perdón, rápido. ¿Sí? ¿Se está bien ahora? Debe ser algo de internet. Sí. Bueno, siguiendo, digamos, con lo que se debe hacer, con los pasos lo próximo es evaluar el riesgo. Si querés pasar a la diapositiva. Lo próximo es evaluar el riesgo. Y evaluar el riesgo va a ser evaluar el tipo de exposición a la cual estuvimos, a la cual nos sometimos o a la cual padecimos, el tipo de material biológico que intervino en esta exposición y conocer el estatus serológico del personal de salud y
de la fuente, ¿sí? De la persona en cuestión, la cual decimos el agente cortopunzante. ¿No se escucha bien? ¿Seguimos con mala conexión? Se corta un poquitito. Bueno, trato de hablar un poquito más despacio porque no sé cómo internet de casa habitualmente funciona bien, así que trato de hablar un poquitín más despacio, así... Bueno, me dicen que saque el video, a ver si saco el video capaz funciona mejor. Ahí Bien. me dicen ustedes. Sí, mejor. Si ahí me escuchan mejor. Listo, perfecto. Sí. Bueno, entonces volvemos a lo de la evaluación del riesgo, ¿no? Les decía que, bueno, uno de los componentes que tenemos que valorar es el tipo de exposición, ¿no? Bueno, si el contacto fue con mucosas o con piel lesionada, si el volumen del fluido que intervino fue escaso o fue abundante, el tiempo de exposición fue corto o prolongado, y en el caso de los accidentes percutáneos, cuando la aguja fue una aguja maciza, una aguja hueca, y si la lesión fue superficial o fue un corte profundo. Y esto va a conllevar distinto riesgo, ¿no? En relación a la transmisión percutánea de VIH, ¿sí? Pero fíjense que en el caso de una aguja hueca, un corte profundo, el riesgo de transmisión va a rondar el 0,3 al 0,5%, ¿sí? Y es muy importante recordar que para el VIH tenemos una profilaxis post-exposición para ofrecer al personal de salud que esta profilaxis post-exposición debe ofrecerse de forma oportuna, teniendo una ventana de hasta 72 horas lo antes posible, para que tenga un impacto en la prevención de la adquisición de la infección. Y después, otra cosa a tener en cuenta, como mencionaba antes, es el tipo de material biológico que intervino, ¿no? En el accidente cortopunzante o en la exposición ocupacional. Sangre, semen y fluido preseminal, fluido vaginal o rectal, leche materna, órganos y tejidos son materiales con capacidad de transmitir el VIH. Líquido amniótico, cefalorraquídeo, pleural, articular, pericárdico también potencialmente pueden transmitir VIH, y cualquier otro fluido corporal que contenga sangre, que sea visiblemente sanguinolento, también, ¿sí? Es importante recordar que la piel intacta, la exposición sobre piel intacta, no percutánea, ¿no? Sobre piel intacta estamos hablando, no es una exposición sin riesgo, no así cuando la piel está dañada, ¿sí? En caso de piel dañada, bueno, ahí dañada por una lesión, dañada por una dermatitis, dañada, es piel que es una exposición, digamos, sobre piel que conlleva un riesgo de transmisión, ¿sí? En este momento, en el momento de la evaluación de riesgo y reporte, acá es clave el aviso a la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? Que va a ser quien va a valorar el riesgo y quien va a ofrecer la profilaxis post-exposición y quien va a llevar adelante el estudio tanto del personal de salud como de la fuente, ¿no? Para poder definir, ¿no? A qué se ofrece como profilaxis post-exposición, si se requiere alguna vacunación, los controles a posteriori, ¿sí? Es la aseguradora de riesgo de trabajo no solamente les va a brindar a ustedes la profilaxis post-exposición, sino que legalmente los acompaña en todo este proceso, ¿no? En relación a lo que, al aviso, se debe dar lo antes posible, ¿no? Uno tiene el evento y debe avisar de manera inmediata a la RT para que se ponga en marcha toda esta cadena de estudio y de eventual profilaxis y de eventual acompañamiento y seguimiento a posterior. Con respecto al estudio del personal de salud, lo que habitualmente se pide, y lo mismo a la fuente, se pide una serología para VIH, lo que se tenga disponible, un test rápido, una ELISA de cuarta generación, lo que defina también la RT que tenga. Se piden anticuerpos totales para hepatitis C y se pide, en el caso de la fuente, es decir, la persona con la que uno presenta el evento, la exposición, se solicita antígeno de superficie para hepatitis B y en el expuesto o en la expuesta, con un esquema completo para hepatitis B, vacuna para hepatitis B, se solicitan los anticuerpos ante antígeno de superficie y de lo contrario o ante una persona no respondedora se pide antígeno de superficie y anticuerpos anti-COVID, ¿sí? Estas son las determinaciones serológicas que les van a pedir a quien tenga el accidente y a la persona fuente, ¿sí? Y hablando con respecto a la profilaxis post-exposición, bueno, acá tenemos los esquemas de elección que se emplean habitualmente luego de un evento. Vamos a ver que también es una terapia triple, sin entrar en detalles, ¿no? De las drogas, pero un esquema triple con 3 drogas, coformulado, en muchas de las oportunidades todo viene en 1 o a lo sumo en 2 comprimidos. Esos son los esquemas que se ofrecen a la mayoría de las personas, es una acción ocupacional, y esta profilaxis es una profilaxis que, como les decía hoy, tiene que ser oportuna, se debe administrar dentro de las 72 horas del evento, y
y es una profilaxis que se sostiene por 4 semanas en caso de que la fuente sea una fuente positiva o sea una fuente desconocida, ¿sí? En caso de que la fuente luego se descarte, digamos, que tenga una infección por VIH, salvo algunas situaciones muy puntuales, se suspende la profilaxis posexposición. Es decir, con fuente negativa suspende la profilaxis posexposición para el VIH, ¿sí? Pero esto obviamente lo define la ART, ¿sí? No es una conducta que uno deba auto tomar, ¿sí? Relación a la hepatitis B, que bueno, lo veían ahí al lado del esquema de profilaxis para el VIH, les diría que es casi el patógeno más importante a tener en cuenta en caso de un accidente cortopunzante, una exposición ocupacional. Vieron que previamente habíamos visto una tabla donde hablábamos de chances de transmisión de VIH en un accidente cortopunzante y decíamos, bueno, del 0,3 al 0,5%. Bueno, acá no está en esta diapositiva el virus de la hepatitis C, que también se transmite, es un virus transmitido digamos, existe la probabilidad de transmisión mediante accidentes cortopunzantes o exposiciones ocupacionales, porque para el virus de la hepatitis C no tenemos, lamentablemente, profilaxis posexposición y tampoco tenemos ninguna vacuna que prevenga, ¿sí? La transmisión de virus de hepatitis C en relación a un accidente cortopunzante ronda el 1,8 al 2%, dependiendo de distintos sitios de información, ¿no? Y en relación a la hepatitis B, en un huésped susceptible que toma un contacto, que tiene un contacto con un huésped que tiene una hepatitis B crónica, la tasa de transmisión puede ser del 30% o más inclusive. Entonces es un virus que debemos tener siempre presentes y para el cual disponemos una vacuna sumamente efectiva, de recomendación universal para todas las personas que vivimos en la República Argentina. Es una vacuna que previene una infección de transmisión sexual, que previene un accidente, una infección de transmisión, digamos, en relación a un accidente laboral, y que, como deben conocer, el virus de hepatitis B puede generar una infección crónica, puede estar en vínculo con hepatocarcinoma, entonces es una vacunación clave, ¿no? Y en el caso de la hepatitis B, bueno, se va a valorar las características de la fuente, es decir, si tiene o no tiene un antígeno de superficie positiva, y las características del personal de salud en cuestión, considerando si está o no vacunado y si respondió no al esquema de 3 dosis de vacuna, con dosaje de anticuerpos, antígeno de superficie, protector, ¿sí? Entonces es muy importante que el personal de salud tenga las 3 dosis de vacuna de la hepatitis B y tenga un dosaje posterior de anticuerpos antiantígeno de superficie al mes, 2 meses, después del esquema completo, ¿sí? Para poder considerarlo protegido frente a una eventual exposición ocupacional, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta es la vacunación con doble adulto, ¿sí? Recuerden que esto cuando hablamos de heridas, ¿no? Cuando se produjo una herida, el accidente fue una herida. Acá es importante corroborar que el personal de salud tenga vacunación, un esquema mínimo completo con doble adultos, es decir, 3 dosis al mínimo, 3 dosis como mínimo, perdón, y que tenga el esquema vigente, es decir, una última dosis dada en los últimos 10 años, ¿sí? Y cuando la lesión fue una herida SUSI, una herida con mayor potencial tetanígeno, la última dosis debe haberse administrado en los últimos 5 años. Así que hay que recordar también la profilaxis antitetánica, ¿no? Y considerar cómo está el esquema de vacunación. Y por último, un poquito de un resumen del seguimiento muy, muy cortito. En el momento basal, a la persona que presenta la exposición ocupacional, se le va, además de determinar el perfil serológico, tomar una muestra para un laboratorio básico. Se va a efectuar un control a las 2 semanas clínico y de laboratorio, si se inició la profilaxis posexposición. Y después, a la semana 6, se va a reiterar la serología para VIH. Y esto es importante que se tenga presente porque ante digamos, la indicación de la profilaxis posexposición puede haber una modificación en la seroconversión, entonces recién en este momento tiene utilidad solicitar una nueva serología para VIH, ¿sí? Y al mes 4 se vuelve a solicitar una serología para VIH, si es una ELISA de 4ª generación ya sirve como último estudio, y también en paralelo se estudia virus de hepatitis B, debemos volver a solicitar serologías al mes 6, y virus de hepatitis C, que si en la semana 6 no se pide una carga viral, tenemos que controlar con anticuerpos también al 6º mes, porque bueno, estas 2 infecciones, la causada por el virus de hepatitis B y por el virus de hepatitis C, tienen periodos preserológicos más largos, ¿sí? Bien.
Bien, una cosita antes de pasar. Todas estas precauciones estándares, ¿sí? Que nosotros traemos vinculadas a la bioseguridad, ¿sí? De ninguna manera tiene, digamos, un criterio diferencial para las personas que viven con VIH de las que no viven con VIH, ¿sí? Nosotros cuando estamos trabajando en cualquier espacio de salud, con una persona, tenemos que tener los mismos criterios de bioseguridad para todas las personas, ¿sí? Y nos interesa traer esto y todas este recorrido que Débora nos comparte, porque entendemos que saber nos da poder y esa palabra que llenó la nube, que era incertidumbre y miedo, tienen que poder ser transformadas en información y cuidados, ¿sí? ¿Por qué traigo esto? ¿Por qué? Porque muchos de ustedes seguramente trabajen vinculados a espacios de quirófano, ¿sí? Y sabemos que todos, que el prejuicio está en todo el personal de salud, ¿sí? Pero también entendemos que hay ciertos sectores que son mucho más reticentes y que parecieran tener mucho más saber, pero en la práctica no lo tienen, ¿no? Como por ejemplo es el colectivo de cirujanos, etcétera, 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 ¿sí? Traigo esto, así, soy trabajador social, así que me voy a dar el lujo de hablar mal de los médicos y cirujanos, no, mentira ahí a las chicas, pero no, pero para tener en cuenta de que nosotros hemos recibido, digamos, hospitales que no operan a personas que viven con VIH porque no tienen el traje especial de VIH. Traje que no existe, porque las normas de bioseguridad son universales, ¿sí? Bien, como dice Juan Manuel. Por eso mismo, digamos, lo rescatamos y por eso mismo le damos toda esta información, porque la profilaxis post-exposición que nosotros recibimos para dar a la población general no es la que nos tienen que dar cuando tenemos un accidente laboral, sino que es la ART quien tiene que darlo, ¿sí? Digo, son beneficiarios directos. Solo para cerrar, así hacemos intercambio porque hay un montón de preguntas. ¿Por qué la importancia del rol de la enfermería? Un poco Mario lo dijo, ¿no? Digo, es ese lugar privilegiado de encuentro con las personas, ¿sí? Es ese espacio en el que estamos en diálogo permanente, más allá de que muchas veces las condiciones de trabajo son sumamente intensas, ¿no? O condiciones de trabajo que no están buenas. Quien tenga el micrófono prendido, apáguelo, por favor. Milena, a ver si puedes silenciar. Bien. Esto. Entonces, por un lado, pensar en ese lugar clave, ¿no? Por otro lado, pensar en esto de la continuidad de los cuidados. Bueno, ¿dónde comienza el cuidado? Cuando la persona ya tiene VIH, comienza el cuidado en el trabajo de prevención, cuando salimos al territorio. Bueno, hay una cadena o un continuum, digamos, de cuidados que atraviesan el ejercicio profesional de los y las enfermeras, sobre todo por la pluralidad de experiencias laborales que seguramente haya, digamos, en este encuentro, no solo de lugares de trabajo, sino también de iniciativas, de deseos, de posibilidades. Entonces, rescatar el lugar de lo preventivo también como posibilidad para quienes quizás trabajan en el primer nivel. La escucha y el asesoramiento, esto lo decía Mario, ¿no? Digo, y no lo podía decir de mejor manera, ¿no? Esto de el tremendo poder de lo táctico, el tremendo poder del cuidado, del estar ahí, ¿no? Digamos que a veces en las relaciones de jerarquía de saberes dentro del sistema de salud pareciera, bueno, yo, como le dije, soy trabajador social y creo que tanto la enfermería como el trabajo social suelen ser, digamos, disciplinas, porque son disciplinas feminizadas en este sistema patriarcal en el que vivimos, suelen ser disciplinas que han tenido que luchar mucho para ser reconocidas y hacer escuchar su voz, pero son también disciplinas que sostienen la vida del sistema de salud. Información de calidad, ¿sí? Que jerarquice a la población, a la profesión, distribuir el poder, y en esto nos parece central y el llamado urgente, ¿no? Tenemos que poder trabajar sobre nuestros prejuicios, tenemos que poder avanzar sobre la pérdida del miedo al VIH, porque si no lo hacemos nosotros,
que somos los que estamos ahí en contacto con la gente, es muy difícil pensar las transformaciones del sistema de salud. Y para la eliminación del estigma es clave el rol de ustedes, es totalmente clave. Y es totalmente clave, voy a decir esto, el rol de las enfermeras más viejas. ¿Sí? Perdón que lo diga de este modo, pero es sumamente clave porque hay cosas que están instituidas en nuestros lugares de trabajo y hay saberes que se pasan de generación en generación más allá de la formación y que a veces pueden llegar a fortalecer estigmas porque vivimos otros periodos, otros modos de transitar la enfermedad o el VIH. Acabo de conocer las líneas de trabajo de la dirección, esto lo voy a pasar rápido, la posibilidad de trabajar en nuestros espacios sobre el acceso al diagnóstico rápido, a las pruebas rápidas, la provincia tiene para poder capacitar equipos del sistema de salud, esto cualquier cosa nos preguntan después. Este es el videito que les pasamos hoy. Y también poder trabajar, que esto nos parece central, en el acceso a la profilaxis post-exposición, que sigue siendo uno de los limitantes y de las cuestiones en las que más flojos y flojas estamos en el sistema de salud, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque siguen actuando los prejuicios a la hora de decir quién merece una profilaxis post-exposición. Estoy hablando de la profilaxis post-exposición para la población en general, no para quienes para quienes tengan en el marco de un accidente laboral, ¿sí? Y muchas veces esto sucede en los espacios de guardia. Son los espacios de guardia los lugares más difíciles, digamos, de transformar, los lugares que más expulsan a la población, que muchas veces la población que accede a pedir esto son trabajadoras sexuales, personas jóvenes, ¿sí? Toda persona que se acerca a pedir un kit de profilaxis post-exposición porque o no usó el preservativo o se le rompió o tuvo algún inconveniente, tiene que ser alojada por el sistema de salud. No hay posibilidad de que se emita un juicio de carácter moral sobre las prácticas de las personas. Y lo digo en carácter de urgencia y de gravedad porque tenemos 72 horas de trabajo para poder prevenir la infección del VIH. Perdón, en caso de que la población sea expulsada, ¿se puede denunciar en algún lado? Porque sí, es una violación clara de los derechos humanos, ¿no? En el caso de que a alguien se lo nieguen, van a ver bueno, yo les voy a pasar ahora el flyer, hay un número de teléfono de emergencia de la provincia, ustedes llaman ahí y se activa toda una red para que el mismo hospital le dé la profilaxis, ¿sí? No es que va a ir a buscar la profilaxis a otro lado. Lo que nosotros necesitamos es que el hospital se haga cargo de la política que tiene que ofrecer, ¿sí? Además de, obviamente, habilitar esa llamada por teléfono a la dirección de VIH a trabajar sobre el hospital. Es fundamental que sepamos dónde está ese kit. Cuando hacemos, muchos de ustedes seguramente estén en la instancia, no me acuerdo la sigla, perdón. Perdón, la interrupción. ¿El qué? Del triage, tal vez, o de la recepción de la persona que afecta el sistema de salud. Exacto, están en el triage. Bueno, es fundamental que ese espacio tenga la capacidad de alojar, porque cada vez que hablamos de sexualidad, en general solemos o suele aparecernos todas nuestras ideas por sobre los derechos de las personas. Por último, contarles, esto lo van a ver después, hay varias políticas vinculadas a un programa alimentario, vinculadas al no cumplimiento de las obras sociales, todo eso pueden vincularse a la dirección y nosotros desde el equipo de Derechos Humanos lo trabajamos. Solo me gustaría decir al final, como para así nos queda un poquito de intercambio, porque realmente queríamos escucharles, cuestiones a trabajar, la confidencialidad. Cuando hablo de confidencialidad, hablo de algo que lo plantea la ley, hablo de un derecho de las personas a que no se revele su diagnóstico y la confidencialidad debe ser resguardada, no solo, digamos, no divulgando el diagnóstico, sino siendo precisos y no inventando ni claves ni cosas sobre los registros administrativos. Ejemplo que pasó, que el año pasado se los contaba, en la pandemia, en la situación de vacunación, muchas veces las personas que vivían con VIH iban con el papelito que decía VIH o la G de guante para que quien vacunaba se ponga doble guante.
experiencias concretas que hablan de una violencia administrativa. Empatía, o esto que decía Mario, de empezar a pensar de qué modo, digamos, llamamos a esta capacidad de humanidad, a esta capacidad de pensar distinta la salud y de pensar el lugar que ocupamos nosotros en el sistema de salud. Tener en cuenta la diversidad, no solo sexual, sino cultural, la participación de las personas, el derecho a la intimidad. Ustedes que trabajan con las personas muchas veces en relación a, pienso, la desnudez, en relación a la exposición, en relación a los tiempos, ¿no? Digamos, a lo que implica el mundo de la intimidad como, como espacio también de alguna manera sagrado, ¿no? Digamos, como de respeto a la dignidad. Creación de redes, el compromiso ético y político ante la necesidad de las otras personas, desnaturalizar nuestras propias miradas sobre la sexualidad. Y esto que poníamos de continuidad de tratamiento, tener en cuenta que muchas veces cuando las personas están internadas por mucho tiempo, es indispensable, digamos, tener ese resguardo sobre la medicación para no generar alguna resistencia. Más placer, menos prejuicio. Esto es lo que queremos lograr. Y para esto los y las necesitamos, ¿sí? Necesitamos que este colectivo de enfermeros y enfermeras sean replicadores de esta experiencia y de estos saberes. No hay forma de reducir el estigma si no lo hacemos quienes estamos en la trinchera y quienes estamos en ese lugar privilegiado de encuentro con el otro. ¿Sí? Bien, hablamos un montón, pensamos que íbamos a hablar menos, pedimos disculpas, queremos escucharles a ustedes. Ahí hay algunas preguntas que yo fui anotando, ¿sí? Alguien preguntaba sobre los tratamientos inyectables, por lo que había visto. Recuerden ahí, vuelvo a poner para que den el presente en el formulario Google. Dice, Bueno, en relación sí. si quieren, digo dos palabritas en relación a los tratamientos inyectables. Ahora la brevedad posiblemente desembarquen en Argentina estos tratamientos inyectables. Hablamos de cabotegravir y pivirina, de administración mensual o bimensual. Y bueno, digamos, este cambio en la posología y en la forma de recibir los antirretrovirales, bueno, digamos, va a revolucionar un poco el tratamiento tal vez en algunos pacientes determinados, ¿sí? No es para todos los pacientes, es para pacientes que cumplen ciertas características desde el punto de vista del control virológico, bueno, y tiene sus pros y sus contras, ¿no? En relación a recibir medicación oral versus recibir medicación intramuscular, hay que tener ciertas condiciones para poder recibirlo, así que bueno, se verá, es algo verde, es algo nuevo, pero bueno, son cosas que están en camino, ¿sí? Ahí alguien pregunta si indetectable es igual a no transmisible. Claro que sí. O sea, no detectarse el virus en sangre. ¿Querés explicarlo, Mara? Si querés, así vamos. Vale, sí, sí, ¿qué tal? Es importante ese concepto, indetectable es igual a intransmisible. Esto es aplicable principalmente para la vía sexual, como lo dijimos. Una persona que está adherente y toma la medicación y está indetectable por lo menos 6 meses, eso es solamente para un control de estabilidad, digamos, de la carga viral. Se sabe que en sus secreciones genitales el virus no se detecta, entonces de esta forma no se transmite. Este concepto se está igualando en la vía sanguínea también, es un camino que se está transitando. En muchos países, hoy por hoy, cuando uno tiene un accidente cortopunzante con una persona que vive con VIH, pero está indetectable, también estable, adherente, en muchos países, hoy por hoy, no se inicia ningún tipo de profilaxis antirretroviral. Hoy en Argentina, por el momento, continúa siendo una recomendación evaluar cada caso, pero es algo que a donde estamos yendo, creo. Por eso es importante que lo conozcan, que cuando uno tiene carga viral no detectable en sangre, probablemente estemos yendo hacia ahí, no sea detectable, no sea transmisible tampoco por vía sanguínea.
Bien, bueno, acá cuentan experiencias del vacunate también, que les pasaba lo mismo de los papelitos. Cualquier cosa, levanten la mano para ir preguntando a ustedes. Yo voy leyendo como para ir recuperando. Hay acá una pregunta que me parece que es interesante, que dice, perdón, ¿por sexo oral puede transmitirse el VIH? Sí, puede transmitirse el VIH. No es la práctica, digamos, con mayor riesgo, sí, pero no podemos decir que no se transmite el VIH por sexo oral. Pero no es la práctica de mayor riesgo porque, bueno, ahí yo estoy hablando de... hay dos infectólogos, así que explíquenlo ustedes. Hay otras vías que, como dice Cristian, al haber más contacto de secreciones, tal vez más evento traumático en la relación, conllevan un riesgo mayor, pero bueno, todas las formas de interrelacionarse sexualmente, siempre que hablamos de genitalidad presente, digamos, en el acto, conllevan un riesgo, ¿no? Para la transmisión, el sexo oral, el sexo anal, el sexo vaginal, ¿sí? Después, acá quieren destacar la importancia del trabajo en el primer nivel, la descentralización, el diagnóstico, el tratamiento se puede hacer en los CAPS y debemos tomar esa responsabilidad. Bueno, hay una política de la dirección de tratar de avanzar sobre esto, sobre todo porque posibilita mayor la accesibilidad, adherencia, pero también muchas veces, como habemos acá de toda la provincia, muchas veces también vivir con VIH en una localidad pequeña es mucho más difícil de acceder porque todavía continúa lo que hemos nombrado todo el día, el estigma, la discriminación. Así que hay que laburar muy fuerte sobre eso para poder descentralizar también, porque muchas veces las personas se acercan a los lugares más grandes, digamos, porque hay mayor, de alguna manera, forma de pasar desapercibido, ¿no? Digamos, por así decirlo. Preguntan, ¿cuál sería el tratamiento inicial en un paciente con VIH que sea VIH positivo? Y por otro lado, ¿cómo se maneja ante un test positivo? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se informa el positivo? Preguntaza. Bueno, con respecto al inicio del tratamiento antirretroviral en un adulto, yo hago infectología de adultos. Con respecto al inicio del tratamiento antirretroviral en un adulto, los esquemas que estamos usando hoy en día de elección son bueno, esquemas semejantes a los que van a ver en la diapositiva de profilaxis post-exposición. Se inician en la mayoría de las oportunidades, hay algunos pacientes en los que se puede iniciar biterapia, hay que cumplir ciertas condiciones. En la mayoría de las oportunidades se ofrece una triterapia que incluye inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa 2 y actualmente en la mayoría de las oportunidades un inhibidor de la integrasa o en su defecto un inhibidor de la proteasa busteado, ¿sí? Más allá de los nombres per se, del tratamiento, es importante que recuerden esto, ¿no? Que, bueno, se ofrece triterapia en la mayoría de las oportunidades y en algunos escenarios que estamos habilitados, en determinados pacientes, biterapia, ¿sí? Y con respecto al interrogante acerca de, bueno, ¿qué hacemos con una primera identidad positiva, ¿no? Para VIH, esa era la pregunta, un primer test. Bueno, lo que se le transmite a la persona a la que estamos asistiendo o acompañando es que tenemos una primera determinación, ¿sí? Son test rápidos, una ELISA, tenemos una primera determinación y esta determinación, si bien las pruebas que usamos son sensibles y específicas, la debemos corroborar, la debemos confirmar con una carga viral para hablar del diagnóstico confirmado, ¿no? Y recién en esa situación, salvo también algunas situaciones puntuales que obligan a un inicio urgente del tratamiento, como en el caso de la gestante, en determinadas situaciones globales del paciente frente a determinadas oportunistas, recién con el diagnóstico confirmado es cuando ofrecemos la terapia, ¿no? Y acá, en el momento de la comunicación, bueno, después Mara les podrá dar su aporte desde el punto de vista de la pediatría, es muy importante al paciente poder explicarle, transmitirle todo esto que estuvimos conversando nosotros durante este encuentro en relación a la infección, a la cronicidad de la infección, a la cronicidad del tratamiento, a la suma importancia de la adherencia,
a las expectativas de vida que estamos esperando hoy en día en las personas que viven con VIH, a los nuevos desafíos a los que nos estamos enfrentando, a con qué periodicidad va a tener que encontrarse con el infectólogo o la infectóloga que lo acompañen, con determinados otros actores del sistema de salud, a cómo se entrega la medicación, cómo se retira, cómo se toma, las posibles interacciones. Es muy, muy importante que la persona a la que que se enfrenta a este diagnóstico tenga toda la información que crea necesaria, ¿no? Y esto, bueno, uno cuando está en la consulta, respondiendo a las preguntas que surgen, un poco trata de plasmar y trasladar al paciente todos estos componentes importantes en relación a la infección, en relación al seguimiento, en relación al tratamiento, a la adherencia y en relación a lo que debe esperar para su vida en adelante, para de esta manera que el paciente tenga un compromiso o la paciente tenga un compromiso con el tratamiento, con el seguimiento y con poder sostener su calidad o su estilo de vida o poder mejorarlo en caso de que el paciente llegue al diagnóstico con algún cuadro activo, con un cuadro sintomático, ¿sí? No sé si respondí un poco a la pregunta. Bueno, esto más bien que es confidencial, más bien que esto se hace en un ambiente de confidencialidad, cara a cara con el paciente, mano a mano con el paciente y con quien el paciente quiera compartir, ¿no? También el diagnóstico. Sí, ahí, perdón, también sobre el diagnóstico surgieron algunas preguntas sobre el modo en que quizás en los espacios de laburo, digamos, se codifica, porque es obvio que en un cambio de guardia es necesario saber, digamos, cuál es la patología de la persona. En esto, digo, no... se trata nuevamente de los cuidados, ¿no? Digamos, de que aquello que nosotros marcamos, no es lo mismo poner R75, que lo sabemos quienes laburamos en el sistema de salud, a poner VIH o subrayarlo en rojo. Digo, en ese sentido, cada espacio tiene que ver de qué manera lo hace de forma cuidada. La pregunta es acá, ¿qué pasa cuando la persona que vive con VIH, y lo traigo como un problema, es mi compañero enfermero? ¿Sí? O es mi compañera enfermera, ¿no? Y nosotros nos enteramos del diagnóstico de mi compañero, y acá también digo, porque son problemas que nos llegan a la dirección, y nos han llegado dos situaciones de enfermeros con VIH, en donde sus mismas compañeras o compañeros los han han actuado para correrlos de sus tareas por miedo a, porque no puede estar en neonatología, porque no puede estar en el quirófano. Digo, son muchas aristas, por eso nos implica repensarnos a nosotros, ¿no? Y ahí el código, ¿sí? Si todos sabemos que Cristian Torno tiene el R75, bueno, ¿qué hago con esa información? ¿No? Digamos, ¿cómo contribuyo a no estigmatizar a mi compañero? Porque no hay ningún tipo de posibilidad, digamos, o de peligrosidad en que una persona con VIH haga ninguno de los trabajos que ustedes hacen, ¿sí? Porque de hecho, ¿quién de acá puede asegurar que no tiene VIH? ¿Quién se hizo un test en los últimos 6 meses? ¿No? Entonces lo traigo así de manera interpeladora, solo para provocar, pero digamos, pero me parece, digamos, que es interesante esto, como tener en cuenta los cuidados, las formas, que la situación en la que trabajamos no nos deshumanice, aunque muchas veces la forma sea deshumanizante, tratar esto de poder tener ese registro, al menos con los que sabemos que en nuestra sociedad van a estar más marcados y más estigmatizados. Es eso, es empatía, es cuidado, es pensar una salud pública que sea acogedora, ¿no? Insisto que el lugar de ustedes es fundamental. Fundamental porque es el lugar de la humanización, ¿no? Porque es ese lugar, digamos, porque ustedes hacen tareas que no hacen otros, ¿no? Digamos, de cuidado, de un nivel de humanidad ante, ¿cómo decirlo? Ante la vulnerabilidad que no todos estamos capacitados para hacerlo.
Entonces, eso es un poder, ¿no? Digamos que me parece que es importante laburarlo. Miles de preguntas. Vamos a intentar el próximo año, porque ya estamos cerrando, el próximo año vamos a intentar ver si podemos sostener quizás un espacio más regular, que no sea solo un encuentro anual. Y bueno, y para cerrar me gustaría... Sí, perdón. Una cosa, antes de que cierres, que me parece re Sí. importante que varios preguntaron ahí en el grupo, en el chat, a ver si hay centros de testeo. O sea, si hay lugares donde poder testearse gratuitamente, que me parece muy importante la información, está en la página de la dirección, si querés comentarle. Sí, sí. Antes de pasar la palabra a Alan para que cierre de la Universidad del Oeste, simplemente decirle que a todos quienes dieron el presente les vamos a emitir un certificado, que tengan paciencia, que el certificado está firmado por todas las unidades académicas, por lo tanto nos va a llevar 45 días aproximadamente poder enviárselos, y los vamos a enviar por mail. Le vamos a enviar juntos este material y otros materiales que tenemos, y también los mapas de acceso a los centros de testeos. Y si alguien tiene ganas de armar un centro de testeo en su lugar de laburo, van a poder hacerlo y le vamos a dar los insumos, la formación, todo. Alan, gracias por estar y bienvenido, y ahí te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Sí, hacela, a ver. Me quise anotar, pero quise entrar y hice lío porque no estoy muy digamos, con estas videollamadas y no me pude anotar, así que no sé si me anotás ahora o me anoto Sí. yo después, no sé. Poneme en el chat tu mail, así te escribo. Bueno, dale, gracias. Dale. Bueno, yo entré un poquito más tarde, Cristian, ya cuando estabas haciendo la encuesta. Y bueno, después no quise interrumpir cuando entró Mario, así que digo, me quedo para el final. En primer lugar, agradecerte, porque es el segundo año que estamos con esto de las jornadas para enfermeros, así que para mí es un placer trabajar en conjunto entre las organizaciones. Coincido mucho con lo que dijo Mario también, desde todo punto de vista, aunque ahora en este momento a mí me toque un hospital nacional, ¿no? Y sabemos lo que puede venir porque ya lo vivimos en otra gestión anterior, pero bueno, para eso tenemos que insistir, unirnos, organizarnos y, como decía Mario, también abrazarnos. En segundo lugar, quería felicitar y desearle un feliz Día Nacional de las Enfermeras a todos, por el trabajo que hacen cotidianamente. Ojalá también en Cava los puedan reconocer el trabajo que ellos realizan día a día. Así que excelente las charlas de cada una de las chicas que estuve escuchando. La verdad, al igual que Mario, después pediría el PowerPoint. Así que excelente jornada y agradezco a todos los que han participado, que son más de 200. Muchas gracias, Alan. Sí, para nosotros la posibilidad de articular con las universidades, la verdad que es un privilegio, y es también jerarquizar estos saberes y estas búsquedas. Y bueno, por supuesto que el próximo año seguiremos potenciando estos intercambios y estas luchas. Bueno, me despido, digamos, con un feliz día. La verdad que no sabía hasta que lo dijeron que era el Día de los y las Enfermeras, así que fue pura casualidad esta jornada en esta fecha. Perdón la sinceridad bruta. Sí, volver a rescatar que cuando el acento se pone en lo individual, hay muchos que quedamos afuera, ¿sí? Y seguramente quienes queden afuera primero sean quienes más necesitan de nuestra presencia y de un estado presente. Hoy un medicamento, ahí Mara nos puede contar, pero digo, algo dije al principio, un medicamento pediátrico no es un medicamento rentable para la industria farmacéutica. Si no hay Estado, los pibes tienen que tomar pastillas molidas que no son para nada saludables. Digo, si no hay Estado, un tratamiento de VIH cuesta más de 150.000 pesos por mes, o mucho más, y ni contar los de hepatitis, así que, y las cargas virales. Así que nada, a defender nuestros lugares de laburo y a unirnos con la comunidad
por un sistema de salud público de calidad y gratuito. Les agradecemos y bueno, y recibimos las propuestas que quieran, que estamos dispuestos a generar todos los espacios que sean necesarios para encontrarnos y para construir, digamos, un mundo un poquito más justo. Les mando un abrazo grande a todos y bueno, tengan paciencia por los certificados y nos encontramos en la lucha. Gracias. Abrazo, Cristian, gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.